Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville. Hoy tenemos un estudio muy importante y tal vez sea muy controversial para muchos porque hoy en día mucha gente no lo puede sacar de su horror cuando se trata de algo que le han enseñado por tradición. Y hoy vamos a hablar de la Gran Comisión. ¿Qué tan cierta es la Gran Comisión? ¿Qué tan cierta? ¿Es una tradición o realmente es un mandamiento para la iglesia? ¿Quién lo trajo? ¿Qué dice la historia? ¿De dónde vino? Y hoy vamos a ver que nosotros no tenemos que seguir tradiciones. Solamente tenemos que hacer lo que dicen las Sagradas Escrituras. Muchos se enfocan en tradiciones, en iglesias, y no ven los mensajes más importantes en toda la Biblia. Muchos no quieren salir de su tradición. Y hoy veremos que la Gran Comisión es una tradición. Hoy veremos que la Gran Comisión no es como lo enseñan en muchas iglesias. Vamos a verlo a través de la palabra de Dios y para eso vamos a ver muchos versículos bíblicos porque quiero que la Biblia hable por nosotros. Hay mucha tradición en seguir esto de la Gran Comisión. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Primeramente tenemos que ir a la primera cita que tenemos el día de hoy, a 2 de Timoteo 2:15. Pero primero vamos a orar. Padre bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu misericordia. Guíanos, Señor, en este estudio, en esta enseñanza. Que seas tú, Padre, que ponga en mis labios, Señor, tu palabra, Señor, para edificar a los santos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Entonces, hoy vamos a ver la primera cita que es muy importante. Quiero que esta cita no solo la lean conmigo y los que están en su casa la lean en su casa usando su Biblia, sino que la atesoren en su corazón, que la recuerden porque es una cita en el Nuevo Testamento como iglesia que se encuentra en 2 de Timoteo 2:15, ¿verdad? Vamos a ver la primera cita, que es muy importante, y la palabra de Dios dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, ¿verdad? En las Biblias antiguas dice que traza bien la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque si no trazamos bien la palabra de verdad, vamos a tener muchos errores y principalmente teológicos. Hoy en día muy pocas iglesias, muy pocas personas, muy pocos teólogos trazan correctamente la palabra de Dios, porque para eso se necesita al Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver que tenemos que aprender la sana doctrina, porque muchas iglesias falsas no enseñan la sana doctrina. Enseñan más tradiciones que la sana doctrina. ¿Sabía usted que hay más de 3,000, vamos a ponerlo aquí en la pizarra para que usted lo recuerde, 3,500 sectas evangélicas cristianas registradas en el mundo, registradas en el mundo? No están contando las que están clandestinas en un garaje, en una casa, que se reúnen en un patio, que se reúnen en un negocio. No, solamente las que están registradas. Hay más de 3,500 sectas. ¿Por qué sectas? Porque no predican la sana doctrina, predican doctrinas falsas. ¿Qué le hace pensar a usted que está en una buena iglesia? Usted se presenta como obrero aprobado que no tiene nada que avergonzarse. Usted puede trazar correctamente toda la palabra de Dios, no sacar textos fuera de contexto para hacer pretextos. Entonces, si usted tiene la sana doctrina, los mandamientos de la iglesia, los misterios de la iglesia, usted está en una sana doctrina. Pero si no, no está usted en la sana doctrina. Es muy importante que usted sepa eso. La Biblia habla de dos grupos, nos habla de dos grupos muy importantes: judíos y gentiles.
Estos dos pueden llegar a ser ¿qué? Iglesia, ¿verdad? Pero como habla dos grupos, es muy importante que tracemos bien la palabra de verdad, porque si no nos vamos a hacer bolas y no vamos a saber si Dios le está hablando a los judíos, o Dios le está hablando a los gentiles, o Dios le está hablando a la iglesia. Y saber los misterios. Sabemos que la Biblia tenemos que trazarla correctamente. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Sabemos que hubo muchos ministerios, ¿verdad? Si vemos una línea de tiempo, ¿verdad? Vemos que hubo el ministerio de Moisés, el ministerio de Juan el Bautista, el ministerio de Jesús, el ministerio de sus apóstoles, el ministerio de la iglesia de los gentiles. Entonces, cada ministerio tiene que ser bien trazado. ¿Por qué? Porque si no sabemos, vamos a errar. Sabemos que aquí, ¿verdad?, la iglesia empieza en Hechos o Actos, capítulo 7, la transición de judíos a gentiles, de la ley a la gracia. Entonces es muy importante que sepamos eso, ¿verdad? Pero vamos a seguir adelante porque tenemos que leer muchos versículos y vamos a leer Mateo 15, 24, Mateo 15, 24 en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice así: y él respondió y dijo, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quién vino Jesús? A los judíos, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús no vino a los gentiles. Él se sacrificó en la cruz para los gentiles, pero no vino por ellos. Mateo 10 del 5 al 8. Mateo 10 del 5 al 8 nos dice: y a estos dos envió Jesús, dándole instrucciones que por el camino de los gentiles no iréis. En la ciudad de los samaritanos tampoco entréis, sino antes id a la casa de las ovejas perdidas de Israel. Yendo a predicar, el reino de los cielos se ha acercado. El evangelio de Jesús es que el reino de los cielos eso es lo que predicaba Jesús. ¿Se fijan? Jesús predicaba el reino de los cielos. ¿Y qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es que un reino físico, que si vemos aquí en el pizarrón, ¿verdad?, que en el milenio este reino físico Jesús va a gobernar en los cielos. Es el evangelio que Jesús predicó. Entonces el evangelio de Jesús no es el mismo evangelio para la iglesia, porque el evangelio que fue encomendado al apóstol Pablo es del reino de Dios, que es un reino espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo viene dentro del creyente y que lo hace templo y morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces vemos que en este estudio que Jesús vino a salvar a los judíos. No había ningún interés para los gentiles cuando Jesús estaba en su ministerio. Después de la transición, cuando murió Esteban en el libro de Actos capítulo 7 o Hechos capítulo 7, los que tienen Biblias
más modernas o Biblias que son imprimidas por la Iglesia Católica, cambió el Evangelio. Vino a salvar a todo creyente en la cruz. Vino a instituir el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Nuevamente que el Espíritu Santo entre dentro del creyente para santificarse. Vamos a ver Actos 2.38 o Hechos 2.38. Y la palabra de Dios dice así, ¿verdad? Pedro les dijo: arrepentíos y bautizarse cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. ¿Por qué está diciendo eso Pedro? Porque Pedro estaba predicando aún el Evangelio que predicaba Jesús. Pedro no está predicando el nuevo Evangelio. ¿Por qué? Porque el nuevo Evangelio se le fue encomendado al apóstol Pablo más adelante, ¿verdad? Él lo revela en Gálatas como este fue revelado, ¿verdad? Nuestro evangelio es más actual. Vamos a ver Efesios 3, Efesios capítulo 3, vamos a ver Efesios capítulo 3, vamos a ver varias citas, no se me desespere, ¿verdad? Y dice del 7 al 8, de lo cual yo fui ministro por el don de gracia de Dios, me ha sido según la operación de su poder. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada a anunciar la gracia entre los gentiles, el evangelio de las incrustables riquezas de Cristo, el nuevo evangelio. Pablo fue seleccionado para predicar el nuevo evangelio. Es muy sencillo, porque a lo mejor ya no estamos haciendo un poquito bolas, ¿verdad? Vamos aquí en la pizarra. En el Antiguo Testamento, Jesús predicó quién es Jesús, ¿verdad? ¿Quién es el Mesías? Y todo aquel que creía quién es el Mesías era bautizado y era salvo. Y aquí el nuevo evangelio encomendado a Pablo es: ¿qué hizo Jesús? Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día, según las Escrituras. ¿Se fija la diferencia de evangelios? No es el mismo evangelio. Si leemos en Actos, ¿verdad? Capítulo 15, en el primer concilio que hicieron los apóstoles, que se llamó el concilio de Jerusalén, aceptan el evangelio de Pablo porque se dieron cuenta que la gente era salva de esa manera. El Espíritu Santo entraba de esa manera creyendo lo que hizo Jesús en la cruz. Entonces, eso es muy importante que nosotros tenemos eso en cuenta, ¿verdad? Seguimos adelante. Colosenses 1:25, ¿verdad? Colosenses 1:25, ¿verdad? Vamos a poner aquí Colosenses 1:25 en la pizarra. Colosenses 1:25 nos dice: por lo cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anunciara y cumpliese la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo fue seleccionado, encomendado. Y seguimos adelante, ¿verdad? Vemos Romanos 11:13, dice: a ustedes hablo, vosotros que sois gentiles, porque yo soy su apóstol. ¿Se fija? Eso es lo que dice Romanos 11:13. Él es el apóstol de los gentiles. Entonces, si usted no es judío, usted es gentil, ¿verdad? Porque dice la Biblia muy claramente en dos partes de la Biblia que maldito aquel que se dice ser judío y no lo es. Entonces, tanto el judío como el gentil, aceptando lo que hizo Cristo en la cruz, puede ser salvo, sellado con el Espíritu Santo y formar parte del cuerpo de Cristo y pasar a ser a la iglesia. Pedro predicó que el Mesías era Jesús y lo rechazaron, ¿verdad? Pero hoy en adelante tenemos que creer lo que hizo Jesús. Es la única manera que podemos ser salvos. Pero estamos hablando de la gran comisión. ¿Es cierta esta o es falsa? Vamos a ver dónde sacaron la gran comisión, ¿verdad? De Mateo 28. Vamos a analizarla teológicamente. Mateo 28, ¿verdad? Hoy casi al final
de Mateo, ¿verdad? Mateo 28, del 18 al 20, nos dice, y se acercó y les habló diciendo, toda potestad es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que enseña Jesús ahí? A bautizar. ¿Para qué? Para que reciban el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todavía no había una transición de evangelio, porque la gente era salva, como leímos en Hechos aquí, Hechos 2:38, nos dice ahí que Pedro predicó y fueron bautizados y se salvaron, ¿verdad? Y fueron añadidos a la iglesia. Y vamos a ver Mateo 16, del 15 al 20. Mateo del 15, Mateo 16, está del 15 al 20. Y dice así, ¿verdad? Y les dijo, vosotros dicen quién soy yo, y respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán con él. No está diciendo que sobre Pedro va a edificar su iglesia, se está refiriéndose a Jesús sobre ese concepto que él es el Mesías. Porque más adelante vemos quién es la roca angular, él, ¿verdad? No Pedro, ¿verdad? Como muchos enseñan, ¿verdad? Entonces ya vimos Romanos, Actos o Hechos 13, ¿verdad? 13 del 45 al 47, Actos 13 del 45 al 47, nos dice la palabra de Dios así. Pero viendo los judíos la muchedumbre, llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemiando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, vosotros a la verdad es necesario que hablase primero la palabra de Dios, mas puesto la desechéis y os juzguéis dignos de la vida eterna, he aquí nosotros nos volveremos a los gentiles, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo ya le había dicho a Pablo que se volviera a los gentiles. ¿Por qué? Porque hubo una transición de evangelio. Eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, vamos a ver este estudio muy pequeño y muy lo que te enseñan las iglesias, que la gran comisión tú tienes que ir a otros lugares en el mundo y hacer discípulos y bautizarlos. Pero eso ya vimos a través de la palabra de Dios, que eso es para los judíos, ¿verdad? Porque sabemos que nadie es salvo bautizándose. Nadie recibe el Espíritu Santo por haber sido bautizado, ¿verdad? Y sabemos que otros predicaron eso, ¿verdad? Como que Juan el Bautista predicó que él iba a anunciar al que iba a venir, que no era digno para desatar sus sandalias. Entonces es muy importante que veamos este estudio de la Gran Comisión. Para nosotros la Gran Comisión es diferente, ¿verdad? Porque nosotros somos iglesia. Nosotros no nos vamos a Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo son los evangelios sinópticos escritos para los judíos, es la vida de Jesús, ¿verdad? Pero muchas personas empezaron a enseñar eso, que nosotros tenemos que hacer una supuesta gran comisión. En primera, la palabra gran comisión no se encuentra en la palabra de Dios, no se encuentra en la Biblia. No se encuentra que Él gran comisionó a sus apóstoles para que fueran a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, cuando estudiamos la Biblia vemos la diferencia entre Pablo y Pablo. Pedro fue encomendado a los judíos, a los de la circuncisión, nos dice la palabra de Dios, nos dice la Biblia, nos dice en Gálatas, ¿verdad? Y Pablo fue encomendado a los incircuncisos, a los gentiles,
¿Y por qué? Porque Él iba a dar el nuevo evangelio a ellos. La gran comisión era para los judíos, para alcanzar a judíos, para extender el evangelio. Pero nosotros no somos encomendados a esa gran comisión, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que llevar el mensaje de salvación, lo que hizo Jesús en la cruz, predicar el evangelio de la gracia. Esa es la misión de cada cristiano. ¿Por qué? Porque Dios solo da el querer como el hacer. Entonces, nuestra misión es predicar el evangelio cada vez que podamos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Sabía eso? Porque si nosotros nos avergonzamos del evangelio, Dios se va a avergonzar de nosotros y ni siquiera hemos sido llamados. Si usted no predica el evangelio todos los días, algo está muy raro en usted. Quizás el Espíritu Santo no esté en usted o esté apagado. Entonces nosotros tenemos que predicar las buenas nuevas de salvación a toda criatura, donde quiera que estemos. Entonces la comisión que tenemos es predicar el evangelio. Esa es la gran comisión para la iglesia. La gran comisión para la iglesia es predicar. 1 Corintios 15, del 1 al 4, que nos dice el apóstol Pablo que él nos relata exactamente lo que él recibió de Jesucristo. No de ningún apóstol, de Jesucristo. La revelación de Jesucristo dada por Jesucristo. Que si creemos, seremos salvos. Si no has creído en vano. Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. ¿Y qué tan importante es el evangelio? ¿Usted no sabe qué tan importante es el evangelio? El evangelio es muy importante, porque si usted no cree de todo corazón el evangelio, usted no puede ser parte de la familia de Dios, no puede ser sellado. Dios no va a empezar una transformación, el Espíritu Santo no se va a mover dentro de este creyente. Y además, todos, escúchenlo bien, todos vamos a ser juzgados a través de ese evangelio, del evangelio de la gracia, tanto judíos como gentiles, ¿verdad? Vamos a ver en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 16. Vamos a apuntarlo aquí, ¿verdad? Para acordarnos. Romanos 2:16. Es un versículo muy importante que usted se lo aprenda para toda su vida. Si usted ama a Dios, ¿verdad? Si usted no ama a Dios, pues no se lo aprenda. Pero dice, el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Por qué dice Pablo a mi evangelio? Porque obviamente había otros evangelios. Entonces, usted va a ser juzgado por ese evangelio. ¿Usted ha creído de todo corazón eso? Bueno, pues ponga mucha atención, porque si no, usted quizás no sea salvo y quizás no sea raptado si Dios llega un día por su iglesia, ¿verdad? O si partimos de este mundo, ¿verdad? Porque no sabemos si vamos a estar aquí todos los días. Dice la palabra de Dios que nuestra vida es como neblina. Un día nos podemos esfumar. Hiciste lo correcto, creíste de todo corazón, el Espíritu Santo empezó a transformarte, está dentro de ti, tienes una comisión especial que el Espíritu Santo te ha dado, tienes un propósito especial de Él, te está reformando tu vida, te está regenerando, te está transformando, te está santificando, porque si no, estás perdiendo tu tiempo. Una de las promesas es que el Espíritu Santo nos va a ayudar a convencer de todo pecado, de toda debilidad, y nos va a hablar de Jesús. Esas tres cosas hace el Espíritu Santo. La gran comisión, entonces vemos que es para los judíos. Es muy importante, ¿verdad? Y si vemos
evangelios sinópticos, ¿verdad? ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Lucas, ¿verdad? Marcos. Vemos que los discípulos estaban esperando el reino físico con él. ¿Para qué? Para que ellos no tuvieran opresión no más. Entonces vamos a ver Efesios 1:7, no la tenemos en nuestra Biblia, digo en nuestro pizarrón, pero vamos a poner Efesios 1:7, que dice la palabra de Dios: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Cuando usted cree de todo corazón en el nuevo evangelio, usted es perdonado todos sus pecados presentes, pasados, futuros, todos. ¿Por qué? Porque Dios ya lo ha comprado con su sangre preciosa y usted va a pasar a ser un instrumento de Dios, de honra. Dios se va a encargar de santificarlo, de transformarlo, de guiarlo y de hacerlo una nueva criatura en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces tenemos que tener fe en esa preciosa sangre, como nos dice, ¿verdad? En Romanos 3:25, que Él se puso en nuestro lugar para que nosotros tuviéramos fe en su preciosa sangre. Hoy en día la gente se enfatiza mucho a ese evangelio, pero vamos a ver qué es este evangelio, ¿verdad? Vamos a borrar un poco del pizarrón porque ya tenemos muchas citas aquí, ¿verdad? Para que nosotros podamos escribir algo muy importante, ¿verdad? Espero que lo hayan copiado en sus casas. Ya lo tenemos. Entonces vamos a ver de dónde viene esto de la Gran Comisión, ¿verdad? Porque nosotros, si somos verdaderos creyentes, no solo tenemos que escudriñar la palabra de Dios, también tenemos que saber la historia de la iglesia, la historia del mundo, todo lo que nos concierne alrededor para ser mejores instrumentos para Cristo Jesús. Y las enseñanzas y las palabras usadas en la Gran Comisión no existieron hasta el siglo XV. Pongan mucha atención. Siglo XV. ¿Qué quiere decir siglo XV? Fíjense muy bien, que en 1500 años después de la muerte de Cristo no había Gran Comisión. Nadie habló de la Gran Comisión. Nadie habló que teníamos una Gran Comisión. Nadie habló que ir a todo el mundo y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nadie habló de eso hasta el siglo XV. 1500 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No existía. Y aquí vamos a ver el primer personaje. Un varón llamado Balwes. Es el primer ministro que enseñó la Gran Comisión en el año 1500 después de Cristo. Este era de una iglesia ¿qué? Luterana. ¿Sabían? ¿Y saben dónde vienen los luteranos? Las iglesias luteranas vienen de las iglesias católicas. Y ese individuo, varón Balwes, empezó a enseñar la Gran Comisión, que todos teníamos que hacer la Gran Comisión, que era un mandamiento para la iglesia, la Gran Comisión, que todos teníamos que ir a evangelizar y ser misioneros y ir a todos los lugares que pudiéramos, que esa era la prioridad. Pero antes de él, el apóstol Pablo nos enseñaba la Gran Comisión verdadera, y la Gran Comisión verdadera la vamos a ver antes que este estudio termine, ¿verdad? Los luteranos salieron de los católicos en 1792 después de Cristo. ¿Se fijan? Ahí nacieron ellos. Entonces,
perdón, en 1792 después de Cristo, después de 1500 años, vino un bautista. Por eso la Gran Comisión es muy famosa entre los bautistas. Bautista, ¿verdad? ¿Sí lo escribí bien? Vino un bautista llamado William Carey. William Carey empezó a enseñar la Gran Comisión en las iglesias bautistas y escribió un libro llamado La Conversión aquí en el pizarrón de los paganos. Y ahí incluyó en la palabra Gran Comisión, ¿verdad? Gran Comisión. Después hubo otro bautista, ¿verdad? Que amaban a William Carey. Y empezaron a escribir más. Y luego hubo un misionero muy importante que se llama Hudson Taylor. Este misionero fue muy importante. ¿Por qué? Porque él fue en una avioneta a las Amazonas. Hasta hay películas cristianas acerca de la historia de él que creo que se llama La Punta de la Flecha o The Spear Arrow en inglés, que él fue acribillado por los indígenas, donde él fue a llevar el evangelio. Pero Hudson Taylor dijo que la Gran Comisión no era opcional, que la Gran Comisión era un deber de todo cristiano. Cuando no lo dice la Biblia. Cuando no lo dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, fíjese muy bien de dónde viene la Gran Comisión. Entonces vemos que es una tradición. La Gran Comisión es una ¿qué? Tradición. Aquí en el pizarrón. Una tradición. Una tradición. Entonces vamos a ver dónde está nuestra comisión, nuestra Gran Comisión para la iglesia. ¿Habrá Gran Comisión para la iglesia? Claro que sí, pero no está en Mateo, no está en Marcos, no está en Hechos. Nuestra Gran Comisión está en las epístolas paulinas, en 2 de Timoteo capítulo 4. Vamos a ver 2 de Timoteo capítulo 4, ¿verdad? Segunda de Timoteo capítulo 4. Un segundito, se me pierde. Aquí está, perdón. Segunda de Timoteo capítulo 4, ¿ya lo tienen? Ahí está la Gran Comisión. Vamos a apuntarlo en la pizarra para que nosotros nos acordemos. La Gran Comisión para la iglesia se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 4. Se llama Predica la palabra, ¿verdad? Ese es el título que le pusieron, ¿verdad? Porque también tampoco no es bíblico, pero se lo pusieron, ¿verdad? Predica la palabra. Y está la Gran Comisión del 1 al 5. Del versículo 1 al versículo 5. Esa es la Gran Comisión para la iglesia. Y dice así, ponga mucha atención, vamos a leer la Gran Comisión para la iglesia, que dice: te escarezco delante de Dios y de nuestro Señor, quien juzgará a los vivos y muertos en su manifestación y reino, que prediques la palabra
Enistez a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando sufrirán la sana doctrina, que si no teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad, y el oído se volverá a las fábulas. Por eso muchas iglesias te dicen, te cuentan del llanero solitario y te quedas, wow. Pero tú sé sobrio en todo, soporta aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esa es la gran comisión para la iglesia, ¿verdad? Que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, pero no solamente la prediques, de que defiendas la palabra, porque ya no hay gente apologética aquí en este país y en muchos países del mundo que no defiende la palabra de Dios y no les interesa qué digan de su Señor. Si tú amas al Señor, yo no entiendo cómo personas no defienden la palabra de Dios. Dice que redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, pero sobre todo y doctrina. ¿Dónde está la doctrina? En las cartas paulinas. La doctrina es para la iglesia, las enseñanzas para la iglesia. Esas son las doctrinas de Dios. Y vendrán tiempos que no sufrirán la sana doctrina. Yo he ido a cantidad de iglesias donde no se predica la sana doctrina. He ido a cantidad de iglesias que no mencionan el evangelio. Entonces, ¿cómo la gente va a ser salva? Yo te pregunto a ti, que lo estás viendo a través de las redes sociales. ¿Cómo van a ser salvos si no están cumpliendo la gran comisión para la iglesia, predicando el evangelio a otros? Están pensando irse de misioneros a África, a otro lugar, a darse la vuelta como si fueran vacaciones. Yo tuve la oportunidad de ir varios viajes misioneros cuando yo empecé en los caminos de Dios. Nadie predicaba el evangelio. Nadie. Fui a África, fui a Sudamérica, fui a muchos lugares de Centroamérica, de México. Nadie predicó el evangelio en el grupo que yo iba. Porque Dios aún me estaba preparando. Dios me estaba moldeando, me estaba abriendo los ojos. Mira qué están haciendo estos, no están haciendo mi voluntad. Entonces, si tú lo estás viendo a través de las redes sociales, yo quiero que tú hagas la voluntad de Dios y que tú no te guíes por tradiciones, que ir a todo el mundo y bautizarlos hasta hay iglesias que tienen así un letrero arriba de su iglesia. Dice, iglesia la gran comisión. Mejor debería decir la iglesia la gran tradición, porque eso lo inventó un luterano y después un bautista. Y usted lo puede comprobar con la historia, lo que estoy diciendo. Que en 1500 años nadie había hablado de eso, pero Pablo sí habló de la comisión para la iglesia. Eso es lo más importante. Esa es la comisión, porque vendrán tiempos donde se levantarán falsos maestros, tendrán comezón de oír. Comezón de oír. Por eso muchos van a la iglesia y dicen, ay, no me gustó la predicación. Ay, el pastor habló muy mal. Oh, ya escuché ese tema. Porque esa gente ni siquiera es salva. Porque el que es un verdadero hijo de Dios tiene sed y hambre de escuchar cualquier cosa de sus hijos. Y claro, bien trazado correctamente. Y defender lo que está escuchando. ¿Por qué? Porque es un soldado de Cristo, es un embajador. Entonces nosotros debemos de saber que esa gran comisión fue para los judíos. Y en la próxima semana vamos a ver un tema muy importante. Vamos a ver que hay diferentes evangelios. Un día yo puse en las redes sociales que hay diferentes evangelios y un grupo de bautistas se rieron de mí. Pues son ignorantes porque no leen la palabra de Dios.
Porque ahí están todos los evangelios. Evangelios significan nuevas buenas, y durante dispensaciones de tiempo ha habido diferentes tipos de buenas nuevas para que Dios les dé redención a los hombres por su maldad y por su pecado o por su falla que ellos han tenido. Entonces, yo te pido, querido hermano en Cristo, que no estés en tradiciones. Aunque estés tú en una iglesia tradicional, que estés en una iglesia evangélica y que estás lleno de tradiciones, estás lleno de religiosidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no te guía a toda la verdad. Esa es nuestra gran comisión, y quiero que tú te la aprendas en 2 Corintios capítulo 4, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que exhortes, que reprendas, que redargullas, pero sobre todo, como dice, con la doctrina, porque esta te salvará a ti y a otros, porque vamos a ser juzgados por el evangelio de la gracia, no por otro evangelio. Ponga mucha atención. Entonces yo quiero abrirte los ojos, querido hermano en Cristo, que ya no sigas esa corriente de gran comisión y que te tienes que ir de misionero para aquí, para allá. Si tú tienes la oportunidad de ir de misionero, lleva el evangelio correcto. Lleva el evangelio correcto. Lleva las buenas nuevas de salvación de 1 Corintios 15, del 1 al 4. Hay mucha gente que ni siquiera sabe dónde se encuentra el evangelio, cómo va a ser salvo. Bueno, vamos a ponerlo de pie. Padre bendito eres, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por este pequeño estudio, Señor, porque sabemos que la gran comisión es una tradición de hombres, que esta la instituyeron en 1500 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Después una persona, un luterano y un bautista, y después un misionero, la propagaron a muchos y le enseñaron, y muchos la aceptaron, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú pongamos los ojos en el autor y consumador de la fe, que eres tú, Padre. Que no miremos a las enseñanzas de los hombres, sino miremos las enseñanzas para la iglesia, la sana doctrina, lo que nos dice el apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo, que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, que prediquemos para redarguir, que prediquemos para reprender, para exhortar, pero sobre todo con la sana doctrina. Yo te pido en el nombre de Jesús por mis hermanos, de los que nos están viendo a través de las redes sociales, que nos quitemos esa religiosidad, nos despojemos del viejo hombre y que nos humillemos aquí y que creamos lo que tú hiciste en la cruz para ser regenerados en una nueva criatura en Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.